Bienvenido al podcast Mirándonos, un podcast de salud mental que explora qué nos hace humanos desde la intersección de psicología, neurociencia, prácticas mente-cuerpo y ciencias sociales. Bien, entonces, pues ya estamos aquí. Bienvenido, Marco, a este espacio. Gracias por aceptar la invitación para platicar sobre cómo criamos las mamás y los papás con trauma. Ese es nuestro tema de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí. Y yo quisiera empezar pues con esa pregunta así muy como párate en tu papel de papá y no en el papel científico y cuéntanos un poquito desde tu experiencia. ¿Cómo has criado tú teniendo trauma? O sea, considerándote una persona con trauma. Sí, qué buena pregunta. Quiero empezar diciendo que para mí criar a mis hijos ha sido un desafío enorme. Em, Y, y quizás no es una perspectiva tan trendy, pero la verdad es que ha sido probablemente de los desafíos más grandes de mi vida. Am, y sobre todo comparándome con otras personas que aparentemente, o por lo menos por fuera, criar era relativamente simple, ¿no? ¿Qué quiero decir? Para mí, tirarme al piso y jugar con mi hijo mayor era un esfuerzo sobrehumano. Y por mucho tiempo no entendía bien. Y el mismo sesgo que produce el trauma no me hacía relacionar la dificultad en criar a mis hijos con mi propio trauma. Era como que eran dos dimensiones distintas de mi ser, ¿sí? Y me tomó un tiempo como reconectar las cosas y decir, no me cuesta criar a mis hijos porque soy mal papá, porque obviamente a dónde nos vamos primero al autojuicio, ¿no? Y sobre todo en esta cultura, como tú y yo hemos hablado de hiperconciencia en la crianza, ¿no? Que yo considero una respuesta traumática, porque yo la viví, ¿no? Cuando nació mi primer hijo, obviamente fue como, este niño va a tener lo opuesto, ¿no? De lo que yo viví. Entonces, como esta ultra conciencia que se vuelve entre rígida y fanática, inclusive, ¿no? Y donde no estamos necesariamente ayudando a nuestros hijos, ¿no? Con tanta conciencia y con tanta salud y con tanto esmero y tanto cuidado, ¿no? Que pues por alguna razón le llaman generación de cristal, ¿cierto? Porque luego los hemos hecho quizás inclusive demasiado frágiles, ¿no? Pero bueno, regresando a tu pregunta, yo me culpaba mucho, me juzgaba mucho, sentía ser el peor papá del mundo. El estar con mi hijo mayor, hablo sobre todo de mi hijo mayor porque ya, con el segundo, ya había refinado muchas cosas dentro de mí, pero con el primero me generaba tanto estrés y tanta incomodidad y tanta hipersensibilidad y tanta intolerancia. mm, que, que fue el paso importante para mí, Gaby, fue decir, ok, no es porque no lo sé hacer, no es porque no soy buen papá, no es porque no me estoy esforzando, es porque no estoy viendo cómo este proceso de ser papá me está detonando mi pasado y me está detonando mis heridas y me está detonando todo lo que yo no obtuve y todo lo que fue doloroso para mí. A un nivel que creo que nunca había visto, ¿no? Porque tus hijos te muestran tu trauma de otra manera, ¿sabes? Sí, totalmente. Me identifico con lo que dices, porque es también mi caso y creo que es el caso de, me atrevo a decir, a la mayoría de las personas de esta comunidad de Family Sensitive, porque justamente nos identificamos en el punto de, para nosotros la crianza no es fácil. No que para nadie sea fácil, pero sí hay un reto extra Mm, en las personas que identificamos esta alta sensibilidad, esta respuesta, esta activación, ¿no?, del sistema nervioso cuando nos convertimos en mamás y papás, sobre todo porque muchas veces nuestro primer hijo o hija viene a enseñarnos justamente esa sombra y nace igual de con el sistema nervioso así también en alerta, ¿no? O sea, nos espejeamos ahí y pues obviamente yo creo que es parte como de la misión de la vida, ¿no? Del equilibrio que busca la vida, pues de enseñarnos esas heridas que necesitamos apapachar en nosotros, ¿no? Pero cuando no sabemos bien, como dices, o sea, la primera cosa es que estoy haciendo mal, ¿no? O sea, sí. ¿por qué esto es tan difícil? ¿Y por qué yo veo a mi vecina y su bebé duerme toda la noche y no tiene broncas, ¿no? Y está todo el día con él y yo aquí, como dices tú, o sea,
una hora de juego y ya me quiero volver chango, ¿no? Así de, ya no puedo más. Me Sí. identifico, me Sí, identifico. sí, y creo que tú también has vivido un proceso en donde es una reconciliación contigo mismo, contigo misma, ¿no? Para poder luego realmente criar desde un lugar de exploración, de educación, de presencia. O sea, yo me di cuenta que lo que más me costaba era estar presente, ¿no? Porque el trauma en nuestro desarrollo, el trauma cuando somos pequeños, el mecanismo que tenemos, que se expresa de muchas maneras distintas, pero es disociarnos de chiquitos, ¿no? Cuando estoy en un ambiente que es violento o es poco empático o, en fin, tiene todas esas cuestiones que generan estrés porque no hay un attunement, ¿no? No hay una entonación del vínculo, el niño se disocia. Y entonces yo me di cuenta, yo en realidad llegué a terapia somática por mi hijo mayor. O sea, yo llegué a mi primera terapia somática diciéndole, yo vengo por mi hijo, ¿no? Y obviamente la terapeuta en 30 segundos sabía que el hijo no era el problema, ¿no? Mi hijo no era el asunto. El asunto es que empecé a darme cuenta que cada vez que yo interactuaba con mi hijo, me quería disociar. Entonces me quería ir, o me estresaba, o quería distraerme, o había algo más importante. Y creo que hoy en día, quizás sobre todo como hombres, por todo un tema de género que se suma, tenemos una justificación socialmente aceptada y premiada. El papá es el proveedor, el papá trabaja mucho. Entonces yo por años me escondí detrás del papel, híjoles, no puedo, no tengo tiempo de estar con mis hijos, ¿no? Y era un lugar muy cómodo para mí, hasta que empecé a darme cuenta que la verdad el trabajo era un escudo, ¿no? Era un escudo, era una manera de disociarme, eh, porque estar con mi hijo detonaba esta urgencia de no estar presente. Y mi hijo, sabes, tenemos siempre esa sensación que nuestros hijos necesitan tanta cosa, y ahí es cuando me di cuenta, lo único que quería es que yo estuviera presente, ni siquiera haciendo algo, solo estuviera presente por él. Claro, pero es una presencia que cuesta mucho trabajo entender, Marco, ¿no? Porque yo quiero aportar la perspectiva de mamá, una mamá, como dices, que le entra a la maternidad hiperconsciente y así de voy a hacer toda, o sea, parto en casa, sin anestesia, ¿no? Ahí voy a estar para mi hijo, lo voy a amamantar todas las veces que necesite, ¿no? Y parte de mi, por ahí en un episodio de mi podcast lo platico un poco más, pero parte de mi proceso personal fue sentir que yo estaba ahí para mi hijo todo el tiempo, o sea, nivel, mi hijo siempre ha tenido broncas para dormir, entonces se despierta, como muchos en esta comunidad, se despierta muchísimas veces en la noche, ¿no? Y entonces solo se queda dormido si amamanta. Y mi reclamo en terapia era, es que no puedo creer que estoy ahí 100% y mi hijo me necesita, parece que me necesita más. O sea, se me alebresta la herida de no soy suficiente. O sea, no puedo creer de qué presencia me están hablando, porque, o sea, aquí estoy, ¿no? Es una presencia que no logramos a veces como entender. Y con todo y que yo tenía mucho bagaje, mucha información, sabía mucho, ¿no? Según yo ya tenía todas las herramientas que necesitaba para criar bien, pero había una parte de mí que yo no lograba ver y tocar, porque justamente es esa disociación, y es una disociación que vienes arrastrando desde la infancia, que se vuelve automática, o sea, está en un lugar bastante inaccesible, o sea, es un punto ciego, al menos para mí así lo fue, ¿no? Un punto ciego que yo me volvía loca, decía, es que no puedo entender dónde está esa presencia. Yo sé que esa es la respuesta, pero no entiendo cómo darle esa presencia si aquí estoy, ¿no? Es que le acabas de dar al clavo a lo más importante. Eso me lo preguntan todo el tiempo. Me dicen, ¿cómo puedo no disociarme? Pero por naturaleza, cuando me disocio, no me doy cuenta que me estoy disociando, porque ese es el punto de la disociación. O sea, la finalidad de la disociación es no estar presente y no darme cuenta que no estoy presente, ¿sí? Porque si me diera cuenta, me volvería a estresar. Entonces, la disociación es de los, para mí, mecanismos más fascinantes del ser humano. Es un mecanismo maravilloso, ¿no? Es como esta anestesia autoinducida para ayudarme a no sufrir, pero que obviamente cuando hay trauma se vuelve una muleta por la cual pagamos un precio altísimo.
Y cuando hablamos de criar nuestros hijos, el precio altísimo es que no sé estar presente para mi hijo. Y mi hijo entonces lo resiente y comienza a tener todo tipo de conductas para provocar mi presencia, ¿no? O sea, los berrinches de mi hijo solo estaban diciendo una cosa al final, como común denominador, estaban, papá, por favor, sé presente, ¿sabes? Sé presente, no que te estoy hablando y estás pensando en otra cosa, estás haciendo 100 cosas más. Y sabes, esa cultura ultra consciente de crianza hoy, yo lo veo en muchos papás y lo vi en mí, es también una forma de disociación. Porque entonces estoy preocupado en la dormida perfecta, la amamantada perfecta, la papilla perfecta, el juego perfecto, los ritmos perfectos, las transiciones entre una actividad y otra perfecta, criar las personas con quienes nos relacionamos, hay ciertas comidas que sí, ciertas comidas que no, el sueño. Yo, eso va a parecer de broma, pero por 7 años, los primeros 7 años de mi hijo, no le cantaba solo una canción para ir a dormir. Yo sacaba la guitarra y le cantaba una canción con guitarra. O sea, era todo un concierto, ¿no? Que empezó como una idea de un minutito de canción y a los 7 años mi hijo, o sea, ya estaba acostumbrado a por lo menos 30 minutos de concierto privado. Y yo un momento dije, a ver, eso no es sano para nadie, ¿sabes? Es como, pero te lo juro que todas las noches por 7 años. Y era, eso se acumula el estrés de la disociación, ¿sí? Y entonces te quieres disociar más. Y es ahí donde vemos ese conflicto tan profundo. Yo veo tantos papás que sufren, como la sufrí yo, que estamos realmente intentando hacer un buen trabajo, pero esa cultura de exigencia de la ultraconciencia en la crianza nos lleva a disociarnos más. Y como bien dices, es difícil porque la disociación está diseñada para que no me dé cuenta. Entonces yo no escuchaba a nadie. Mis papás, amigos, ¿sabes? Todos intentan, ¿no? Con delicadeza, porque cuando se habla de hijos, obviamente no te puede decir nada, pero intentaban, ya sabes, como, no, no creen, pero no escuchas a nadie cuando estás en ese nivel de disociación. Sí, ¿sabes qué creo que pasa, Marco? Ahorita que te estoy escuchando decir esto. O sea, como dices, esta hiperconciencia o ganas de hacer las cosas bien, sí es una respuesta al trauma y yo creo que es una respuesta que viene del inconsciente, como de esta búsqueda incesante de encontrar justo esa pieza que se nos fue de nosotros. O sea, por un lado, no la veo mal porque al final del día es lo que a mí me llevó a poder aplicar la terapia somática y poder empezar a regresar a mí, era esta búsqueda como incansable, ¿no? De qué me falta, ¿no? O sea, hay algo que no estoy viendo, ¿no? Y luego esta parte que dices de cómo pues hacemos esto, como tu ejemplo de la guitarra, ¿no? Hay rituales así que ponemos y creemos que esa es la presencia. Entonces, yo creo que a nuestra pregunta de hoy de cómo criamos las mamás y papás con trauma, pues es con falta de presencia, porque nos hemos disociado y ha sido un mecanismo automático y que no encontramos. Y bueno, quisiera que platiquemos un poquito de la reparación, ¿no? Porque yo creo que ahorita muchos de los que nos están oyendo han de decir, ay, en la torre, o sea, sí, es eso, ¿no? Es eso. Sí, y cómo reparamos, o sea, cómo regresamos a ese centro, ¿no? Donde a lo mejor, como dices tú, todas las personas que te están diciendo, yo me acuerdo también de esta reacción, así que rechazas lo que te dice todo el mundo porque es muy difícil que tengan tu perspectiva, ¿no? Y es otra vez como no están hablando de tu trauma, que al final es lo que se está moviendo abajo, esa Exacto, respuesta traumática, ese dolor que no ha sido visto, entonces te vuelves a sentir no visto, ¿no? Te vuelves a sentir no vista por los exacto. demás y entonces solo se refuerza esa división, ¿no? Esa separación. Creo que lo acabas de decir increíble. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho. Sí, porque el dolor que estamos intentando evitarle a nuestros hijos es la herida que nosotros queremos sanar adentro de nosotros, ¿sí? En mi opinión. Entonces, esta ultra crianza, como para que nuestro hijo sea lo más feliz y consciente posible, en realidad es un intento inconsciente de sanar la herida mía que mi hijo me está mostrando, ¿no? Entonces, cuando la gente se acerca con consejos, me encantó como lo dijiste, rechazo, no es que rechazo el consejo, rechazo la persona porque no está viendo mi herida. O sea, yo quiero que mi trauma sea visto, ¿no? Pero como ni siquiera yo lo sé,
Por eso el trauma es tan difícil de abordar, porque es sigiloso, es silencioso, pero permea mi vida cotidiana, ¿no? Em, Muchas veces también se me acercan papás como seguro que quieren ser ultra conscientes antes de embarazarse de sus primeros hijos, ¿no? O durante la fase de embarazo es como, quiero aprender todo lo posible antes. Fenomenal, me encanta la idea. Pero algo sucede en el momento que tú tienes a tu hijo en tus brazos por primera vez. Y hasta que no tengas a tu hijo, puedes estudiar todo lo que quieras, pero no sirve casi, yo creo, mucho porque no tienes la menor idea de cómo eso va a gatillar tu trauma en el momento que tu hijo nace, ¿no? Em, y regresando a tu pregunta de cómo reparamos, mira, a mí el mantra que más me ha ayudado con el trauma es menos es más. Y menos es más es una respuesta que no nos gusta a las personas con trauma, porque las personas con trauma estamos acostumbrados a más, 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 más. Entonces, menos con más nos parece lo más inútil y lo más superficial y el peor consejo que podamos recibir. Pero si consideramos que el trauma es lo que sucede too much, too fast, too soon, ¿no? Algo que me impacta demasiado rápido, demasiado intenso, en más es el antídoto principal. Y creo que cuando nos damos cuenta que nosotros, yo no creo que criar hijos debería ser un esfuerzo sobrehumano. Entonces, para toda la audiencia que nos está escuchando y que se dan cuenta que para ellos criar sus hijos está siendo un esfuerzo sobrehumano, ¿no? A pesar de las ventajas que podemos tener, la educación que podemos tener, el apoyo que podemos tener, de todas formas es un esfuerzo sobrehumano. Para mí esa es la clave, que hay un proceso de despertar mi propio trauma al ser papá, ¿no? Entonces, primero lo tenemos que reconocer, Gaby, es como reconocer que eso no tiene que ver con la crianza, no tiene que ver con mis hijos, porque luego a veces nos vamos del otro lado y ponemos el problema sobre el hijo. Ah, el hijo es demasiado sensible, el hijo es demasiado berrinchudo, el hijo es, ya sabes, es como a veces la neurodivergencia de nuestro hijo está detonada por mi desregulación, muchas veces, ¿sabes? O es amplificada por mi desregulación. No sé si eso hace sentido dentro de tu línea de trabajo, ¿no? Totalmente, porque al final del día, a nivel biológico, heredamos las estructuras cerebrales y sistema nervioso. O sea, si lo ves desde el transgeneracional, heredamos el trauma también. O sea, desde muchas disciplinas se habla de cómo heredamos epigenéticamente y físicamente las huellas no resueltas de nuestros ancestros, ¿no? Empezando por nuestra Ujú. mamá y nuestro papá. Entonces, las dos cosas son ciertas, pero vivimos en una sociedad en donde solo se enfoca en el otro, ¿no? A ver, vamos a diagnosticar al niño y vamos a darle medicamentos y, híjole, o sea, es para mí, es una oportunidad de oro cuando nos pasan estas cosas y somos sensibles a este tipo de vivencias en la crianza tan fuertes. Es como la vida poniéndonos ahí el terreno fértil para poder finalmente acomodar esas piezas que pues se salieron del lugar desde hace mucho, ¿no? No es fácil, no es fácil, no se siente rico, no, es la cosa más difícil yo creo que vamos a hacer, enfrentar, porque al final del día pues nos duelen nuestros hijos, ¿no? Nos duele esta relación, nos duele el sentir que no avanzamos o que no se soluciona algo que tiene que ser solucionado, ¿no? Eh, y lo que dijiste me encanta de, sí, puedes estudiar todo lo que quieras en el embarazo y todo, pero en el momento en que nacen, se detona esas memorias ancestrales. A mí me preguntan mucho, oye, pero no es, o sea, como que qué menso el programa biológico que traemos de que se repitan las memorias. Y yo digo al contrario, yo creo que es evolutivamente lo más inteligente que hay, porque si nos vamos al estado natural de las cosas y vemos a otros mamíferos, pues la mamá oso no va y tiene que comprar libros de crianza, ¿no? O sea, para aprender a ser mamá, la mamá oso, ¿no? La mamá osa, cuando tiene un osesno, se le activan esas memorias de cómo ella fue criada para criar a su bebé. En automático, ¿no? El famoso instinto materno. Y en nosotros pasa exactamente lo mismo, solo que se nos detonan, pues, memorias distorsionadas, ¿no? O sea, se nos detona un patrón que viene
modificado, herido ya por varias generaciones. Entonces, obviamente vamos a repetir. Luego decimos, es que yo quiero hacer todo menos lo que hicieron conmigo. Y te encuentras repitiendo las mismas heridas, ¿no? Que dices, no puede ser que estoy reaccionando igualito. O sea, a mí me ha Sí. pasado, ¿no? Que digo, estoy diciendo hasta la misma frase que me decían a mí que aborrezco, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser? Entonces, ahí, en alguna de nuestras pláticas, platicabas tú y me gustaría que nos contaras esto de que el sistema nervioso se sincroniza con el de nuestros hijos. Y, y sabes, ¿por qué la mamá oso sabe usar los programas que necesita su hijo sin conflictuarse? ¿Sí? Y aquí hay dos cosas importantes y por eso es que yo creo que todos deberíamos tener conocimientos básicos del cerebro. Y es porque nosotros los seres humanos tenemos una corteza prefrontal que los otros mamíferos no tienen como nosotros, ¿no? Entonces nuestra corteza prefrontal nos permite disociarnos y salirnos del trauma y pensar que todo está bien, ¿no? Y entonces cuando tenemos hijos, tenemos este conflicto interno que por un lado se activa todo el trauma, ¿no? En mi tallo cerebral y desregula mi sistema nervioso, pero hay una parte de corteza prefrontal que está intentando mantenerme funcional y me dicen, a ver, pero ¿por qué? ¿Por qué estás tan estresado? No hace sentido, ¿no? Y es como estamos en este conflicto porque esas dos partes de nuestro cerebro no están integradas, ¿no? Ahí es donde Sí. los otros mamíferos tienen una simpleza que todos anhelamos, que uno, el otro mamífero, los animales no desarrollan trauma porque saben descargar esas experiencias, ¿no? Y nosotros no. Y es lo mismo porque tenemos una corteza prefrontal que nos mantiene a salvo de otra manera, ¿no? Entonces hay este conflicto entre esas dos partes del cerebro que se suma a la desregulación que ya produce el trauma. No sé si está claro, estoy hablando como de dos niveles de desregulación. No, no, totalmente. Ahorita me regresé al tema, me fui a mis estudios de animalidad y de mamíferos. Y justamente esto que dices, esta diferencia tiene que ver con la domesticación, o sea, porque se observa también, por ejemplo, en mamíferos que viven trauma y que están sometidos a nuestros entornos humanos, como si distorsionan la crianza de sus crías, valga la redundancia, ¿no? O sea, todos tenemos diferentes, el córtex prefrontal es como diferente en los mamíferos, hay unos más grandes, otros más chicos, pero al final del día son las estructuras también como el hipocampo y esas que se modifican con el trauma. Entonces, cuando vemos experiencias, a lo mejor humanos que viven en tribus, ¿no? Así aborígenes, ¿no? En la plena armonía con la naturaleza, ¿no? Entre ellos, vemos que no se flagelan como nosotros y efectivamente tienen mecanismos y procesos para descargar el trauma. Cuando nuestros ancestros bailaban, ¿no? Y que lo hacen muchas tribus y muchas culturas todavía, bailaban alrededor del fuego, ¿no? Esta activación bilateral del cerebro y el hacer rituales, o sea, el ritual que a veces vemos nosotros como muy, ay, no sé, como ay, ¿para qué hacer rituales? El Ujú. ritual biológicamente y somáticamente tiene toda esta parte de descargar la energía del trauma, ¿no? Y que no se quede ahí guardada. Entonces, esto que dices es súper, súper interesante verlo, porque esa es una pregunta que a mí me hacen muchísimo, ¿no? O sea, como, ¿para qué se detonan mis memorias de infancia si lo que menos quiero es revivir eso, ¿no? Y sabes, tiene que ver eso porque dices con la sincronización, porque el trauma me desconecta de mi experiencia interior. Entonces el trauma me desconecta de mis sensaciones, me desconecta de... No puedo confiar en mí cuando tengo trauma, ¿sí? Porque cuando yo tuve una experiencia traumática, una de las secuelas es que yo la tuve porque no confié en mis instintos, ¿sí? Y mis instintos no me salvaron del trauma. O sea, eso es lo grave del trauma, que el trauma me hace sentir que mis instintos no funcionan, entonces me disocio de mis instintos, entonces yo no tengo acceso y no confío en lo que mi cuerpo y mis emociones me están diciendo, ¿no? Y por eso todos nos metemos en tantos problemas en nuestras vidas, pero entonces cuando tengo un hijo, no confío en lo que el sistema nervioso el sistema nervioso de mi hijo o mi hija me está transmitiendo esta información tan valiosa que es única entre hijo y mamá y papá. Nadie más puede opinar y nadie más tiene el derecho porque es una información que solo esos sistemas nerviosos se pueden comunicar
yo no sé pick up, yo no sé percibir esta información y no confío en esta información. Entonces necesito 30 millones de reglas ultras conscientes de los nuevos paradigmas porque al final me falta lo que la mamá osa no se cuestiona nunca, ¿sí? Y entonces nos preguntamos, ¿hasta cuánto tengo que amamantar? ¿Cuándo comienza eso? ¿Cuándo? Naturalmente tu hijo y tu hija te van a estar mostrando lo que necesitan si yo estoy presente y me entono a ellos. Entonces, lo que realmente falta en la crianza con trauma, lo que realmente nos cuesta trabajo, es este entonarme, es este sincronizar mi sistema nervioso al de mi hijo, porque mi sistema nervioso se desregula cuando el sistema nervioso de mi hijo se intenta comunicar conmigo. Entonces genera una desconexión entre yo y mis hijos que intento complementar o intento suplir o intento compensar, compensar es la palabra buena, ¿no? O sea, compenso esa desconexión entre el sistema nervioso mío y de mis hijos a través de todas esas cosas fantásticas que son fantásticas solo si las hago en presencia. Porque si no las hago en presencia es otra imposición, es otra desconexión, es otra idea autoimpuesta. Y lo que pasa es que ahí nuestros hijos no saben eso conscientemente, pero su sistema nervioso lo siente, entonces comienzan a provocarnos y a rechazarnos. Y su desregulación me desregula más, lo cual me hace quererme disociar más, y ahí podemos entrar en un círculo vicioso que puede llevar a una situación familiar muy poco armoniosa, ¿no? Muy difícil, porque eso afecta a la pareja, y ya sabes por ahí dónde va, ¿no? Que es lo que vemos en muchas familias, empezando en las nuestras, tú y yo lo hemos platicado. Totalmente, porque aparte, digo, no es casualidad que nos casemos con quien también tiene trauma de igual, un trauma que resuena con nuestro propio trauma, ¿no? Entonces de pronto llegan los hijos y por ahí tengo un podcast donde digo que la mayoría de las parejas se divorcian en los primeros 3 años de vida del niño, ¿no? Porque es justamente donde se abre toda esta memoria inconsciente de cuando nosotros teníamos esa edad preverbal y esas memorias están como codificadas distinto en el cerebro, ¿no? O sea, no están de manera lineal, no tenemos acceso a ellas, y más si son memorias traumáticas, donde no tuve lo que necesité, ¿no? Y entonces tienes el feedback loop así cañón, ¿no? La hija, el hijo desbordándose, la pareja también, tú también, y es una desregulación que se hace un círculo vicioso tremendo donde ya dices, ¿cómo paremos la masacre, no? O sea, Sí, ¿cómo nos salimos de esto? Y más disociación queremos, ¿no? y justo por hoy vemos como realmente dos opciones. Es que cuando no tenemos esta información, pasan dos cosas en las familias hoy en día. O tronamos, porque es demasiada carga, es demasiada desregulación. No es sano seguir juntos con tanta desregulación, ¿sí? Entonces, esa es la opción que muchos toman. Y la otra opción es que nada más me disocio más y me invento una vida que parece lo que yo quisiera que fuera y vivimos en una disociación total donde ponemos por delante las normas sociales, los privilegios, nuestros derechos, la desigualdad y ahí se vuelve un tema social porque entonces yo uso mi disociación para acorazarme detrás de muchas reglas sociales que no son buenas para todos, ¿no? Y ese es otro tema, ese es otro live. Pero ya sabes, pero como que o tronamos o nos disociamos, porque hasta que no nombremos el problema es imposible, de por sí es muy difícil abordarlo cuando hay tanta desregulación, pero si no lo nombro, no sé con lo que estoy lidiando, es normal, o soy yo el problema, o mi pareja es el problema, o nunca debería haber tenido hijos, o, ¿sabes? Como que naturalmente atribuimos el problema a muchas cosas que no es. Es que es nuestra familia detona un proceso de respuesta traumática, ¿no? Y la reconciliación está, primer paso, en nombrar qué parte de nuestros desafíos son un intento de sanar este trauma. Porque eso es lo que es un intento de sanar el trauma, ¿no? Quiero subrayar lo que dijiste de nombrar. O sea, creo que ese quest, ¿no? Esa misión en la que estamos de buscar es nombrar lo invisible. Me acordé metafóricamente, nunca había hecho esta conexión de la película de Historia sin fin. No sé Mm. si somos todos de la generación, pero Sí. la película de Historia sin fin donde para que se deje de destruir fantasía, tienen que ponerle un nombre, ¿no?
a la Wow. princesa, ¿no? Y entonces es como, para que pare la destrucción, tengo que nombrar el trauma. Y yo creo que muchas veces cuando terminamos la relación de pareja sin que sea nombrado, pues vamos, o sea, vamos a repetir otra vez, ¿no? Porque lo que estamos buscando es solo que deje de doler, pero no estoy entendiendo, no estoy viendo ese punto ciego, no sigue sin ser visto. Entonces esa herida va a seguir doliendo. Solo quito el estímulo y pues la vuelvo a adormecer, nada más, ¿no? Hasta que se vuelva otra vez a aprender o con otro hijo o con otra pareja, ¿no? Entonces me parece esa palabra de nombrar nuestro dolor, creo que es lo que, pues es parte de esa búsqueda de las respuestas, ¿no? Y, y sabes, me hace pensar y regresando a lo que preguntabas antes, ¿cómo reparamos? Tenemos que nombrar dos cosas, dos procesos traumáticos que cuando interactúan generan ese cóctel de desregulación explosiva, ¿no? Uno es el trauma que yo he vivido, ¿no? Y dos, es el trauma que yo he vivido en la esfera del apego. No todos tenemos los dos, ¿sí? Pero es muy común que uno lleve a otro, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Hay traumas individuales, nada más para explicar a los que nos escuchan, ¿no? Que puede ser un trauma de una caída, puede ser el trauma de un duelo, puede ser el trauma de un abuso, puede ser el trauma del bullying, ¿no? Pero además de eso, tengo el trauma de que quizás el vínculo con mis papás no fue seguro, ¿no? O hubo problemas en la gestación y en el parto, o que, ya saben, entonces, y lo que queda muy claro, y que he estudiado mucho Bessel van der Kolk, que es que el trauma más complejo a desenredar es cuando ese trauma individual se mezcla y se entrelaza con el trauma del apego. Porque entonces estamos intentando criar a nuestros hijos. Yo tengo mi propia desregulación, ¿no? Porque se activa mi trauma de la infancia, pero además tengo la desregulación de no haber tenido un modelo, no tengo una referencia de lo que es una familia segura. No tengo la referencia de lo que es una pareja con un apego seguro. No tengo la referencia de una familia donde nos sabemos corregular porque nunca lo he vivido. Entonces, el único modelo, por ejemplo, el único modelo que yo traía era de una constante desregulación, una constante disociación. La única actividad que hacíamos de vez en cuando con mis papás era ver la tele. O sea, la mejor opción de presencia y de corregulación era ver la tele. Todo el resto era disociación completa y un estrés y una violencia pasiva tremenda, ¿no? Entonces, yo no tenía ningún modelo de qué es lo que estar regulados juntos. Hasta que muy temprano, después que nació mi primer hijo, un flashazo de algo muy simple es que mi ex esposa me dijo, oye, pero podemos hacer otra, o sea, yo no solo quiero ver la tele todos juntos, pero yo sabía, para mí la única opción, que ni siquiera me gusta la tele, ¿sabes? Me da igual, yo veo muy poca tele, pero era como, ah, pues momento juntos, veamos la tele. Y ahí fue un primer flashazo de como, ah, ese es un modelo que yo aprendí y no tengo la menor idea cómo estar regulados juntos. Entonces, es importante reconocer que si no he experimentado un vínculo seguro, es muy difícil que yo lo sepa hacer para mis hijos y que yo sepa hacer este vínculo seguro para ellos. Sí, es totalmente lo que acabas de decir de las diferentes esferas del trauma y cuando se ligan todas, por eso es tan complejo, ¿no? O sea, no son cosas que vamos a arreglar con un aha moment, ¿no? Así de ya me cayó el 20, lo entendí, hoy voy a cambiar, ¿no? O sea, no, es un proceso que requiere también mucha compasión en el proceso, valga la redundancia, ¿no? Porque vamos a ir descubriendo que sí, o sea, me duele y me duele no tener. Lo más difícil que vamos a hacer es dar lo que no tuvimos. O sea, es como, ¿cómo doy? ¿Cómo doy de mi cubeta si mi cubeta está vacía? Y ahora, ¿cómo sé qué demonios ponerle a la cubeta? Porque son dos, como dices, dos niveles, ¿no? O sea, ahora tengo que ir a buscar con qué rellenar mi cubeta para poder dar de esa cubeta y no sé ni qué ingredientes debe llevar la cubeta, porque mis referencias, como dices tú, son ingredientes distorsionados igual, ¿no? Ah, pues voy a hacer lo que hacía mi mamá, ¿no? Voy a disociarme. O voy a hacer lo que hacía mi papá, voy a trabajar como loca. Eh, pues eso le funcionó, ¿no? O sea, entonces es reaprender todo desde un nivel, pues, como volver a nacer literalmente, porque es recablear nuestro cuerpo, es recablear nuestro sistema nervioso
y entonces permitirnos abrirnos a otras formas de ser, ¿no? Porque también el trauma nos lleva a la rigidez, a no abrirnos, ¿no? Es esa rigidez de, no, pero esto es lo que aprendí, esto es lo que hay que hacer, o esto es lo que dice el libro que tengo que hacer, ¿no? En lugar de buscar lo que me da paz o lo que realmente funciona para mi familia. O sea, si en mi familia me funciona, nos funciona el colecho y me funciona, a mi hijo le funciona que se despierte y esté yo ahí, pues, ¿por qué tengo que hacerle caso a la sleep coach que me dice que lo entrene y que lo mande a su cuarto, ¿no? O sea, entonces es parte como de un proceso también de flexibilizarnos y de compasión, ¿no? No sé qué piensas tú de eso, Marco. Me encanta lo que dijiste de que este trauma familiar que vivimos y se despierta por la familia en un intento evolutivo de que nos corregulemos y sanemos nuestro trauma, es la gran oportunidad para que yo para que yo sea, para que yo deje de ser un sinfín de mecanismos de compensación postraumáticos que pensamos que es mi personalidad y no lo es, ¿sí? Muy importante, o sea, pensamos que mi personalidad es esta máquina completa de mecanismos de compensación autodefensivos y en realidad, ¿cómo puedo ser? Y eso es algo que quería apunte hace un momento que quería traer, porque la bendición dentro de todo eso es que nuestros hijos tienden a estar en ventral vagal, es decir, en la parte del sistema nervioso que es presencia, gozo, espontaneidad, risas, vínculo, conexión. ¿Por qué cuando la mayoría de los seres humanos vemos un bebé es tan atractivo y magnético que no podemos no hacer y acercarnos y quererlo cargar? ¿Por qué? Porque el bebé está en ventral vagal, ¿no? Entonces, mis hijos me han enseñado lo que es estar en ventral vagal. Mis hijos me han enseñado qué es estar más espontáneo. Para mí, la amenaza más grande en mi vida era ser espontáneo, ¿no? Porque para las personas que hay trauma, ser espontáneo es como lo peor que te puedan pedir, ¿no? Porque es lo más vulnerable que tienes que ser para ser espontáneo. Entonces, lo bonito de ese proceso de corregulación, como dijiste, es que descubro que puedo ser. Y mis hijos me vienen a enseñar cómo cuando soy, esa es la medicina del trauma, ¿sí? O sea, la medicina del trauma es cuando yo digo, yo puedo estar y ser espontáneo con mis hijos y nadie me va a agredir y nadie se va a burlar de mí y nadie me va a abusar psicológicamente o físicamente porque mis hijos solo me están dando y pidiendo amor. Entonces es el contenedor más seguro para renegociar nuestro trauma. Pero si no tenemos ese entendimiento, es un infierno, ¿no? Sí. Y, y quiero decir algo hablando de eso, porque no quisiera que alguien que escuchara y reciba muchas personas que me dicen eso, entonces tengo que intentar más en mi matrimonio y tengo que esforzarme más porque esa es la oportunidad de sanar nuestro trauma y es una bendición que no estoy viendo. No, si tienes esa actitud, esa es parte de la respuesta traumática. No se trata de esforzarse más. Buscar las herramientas correctas, sí. En mi caso, mi familia estaba en tanta desregulación que nos dimos cuenta que separarnos, mi ex esposa y yo, la mamá de mis hijos, era la única manera de regularnos. Es decir, nuestra relación habíamos hecho tantos esfuerzos para regularnos juntos que acabamos desregulándonos más. Y cuando nos separamos y después de vivir los primeros años difíciles de acomodo, nuestra familia, nuestro nuevo modelo de familia, porque siempre dijimos vamos a seguir siendo una familia, pase lo que pase, ¿no? Somos todos mucho más regulados. Entonces, nuestro gran aprendizaje no fue echarle más ganas, no fue esforzarnos más, no fue más herramientas, más coaching, más terapeutas, más retiros, más meditación, más oración. No, en nuestro caso, llegamos a un punto donde nuestra unión familiar, como era bajo el modelo heteronormado, normal, etcétera, etcétera, estaba produciendo mucho trauma, ¿no? Entonces, nada más quiero, y creo, me imagino que tú tienes la misma perspectiva, pero porfa, aporta, que no hay un camino. No es tengo que echarle más ganas o tengo que mandar todo a la fregada. No. Parte de la renovación
es cómo yo encuentro regulación, cómo mi familia, cuál es el mejor setup para que podamos estar regulados, ¿no? Totalmente, es que vivimos en una sociedad que nos inculca mucho el blanco y negro, ¿no? También a través de las religiones, es como es bueno o es malo, me voy al infierno o al cielo, ¿no? O estamos casados o nos divorciamos. Y hay un montón de matices en medio. Yo creo, para mí, para mi familia, ha sido súper importante entender que somos, pues justamente este proceso de, como dices tú, la respuesta al trauma es permitirnos ser, es poder volver a ser quien soy, pero es un redescubrimiento y en ese proceso cambian muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor la persona que tienes al lado, pues no eres ni tú, ni ella o ni él, son las mismas personas que se casaron, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos podemos flexibilizar a las opciones y a las oportunidades de no perdernos como familia, pero de poder encontrar esa regulación, ese espacio para hacer lo que quiero ser ahora, no lo que creí que debía ser, no lo que creo que tengo que ser, y esa expectativa, porque creo que quienes venimos de familias disfuncionales, tal vez una de las cosas que creo muchas veces y lo veo en consulta mucho, ¿no? Es esta expectativa de quiero que seamos los papás perfectos, la pareja perfecta, para que mi hijo no experimente, no tenga que vivir una separación, pero a veces la separación se vive estando juntos, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo estamos viviendo separación porque hay esa disociación, es ese sentirnos amenazados por el otro sin querer, aunque nos amemos, estando en la misma casa, ¿no? Entonces me encanta lo que dices porque sí estamos en tiempos donde tenemos que cambiar los modelos heteronormativos, los modelos rígidos de cómo deben ser las cosas y abrirnos a pues a los colores. Por eso me encanta el arco iris como parte de todo el movimiento LGT. Nunca me sé las Vete, letras, pero sí, LGBTQ+. Más. ABCD. ¿Ok? También el arco iris en el infinito de la neurodivergencia, porque es que somos eso. Y yo siempre hablo de esto, ¿no? Lo hemos platicado también, Marco, ¿no? De la diversidad. Un ecosistema no prospera si no hay biodiversidad. Y es lo mismo con nosotros. O sea, la diversidad debe regresar a nuestra vida. No podemos vivir en un modelo binario nada más, ni en un modelo rígido de es que la familia se tiene que ver así, porque eso finalmente, la rigidez detona también a nuestro sistema nervioso. Y para todos los que tenemos trauma y trauma complejo, y compuesto y layers y layers de trauma, ¿no? De decir, tengo 30, 40 años viviendo una mentira, ¿no? En esta carcasa pues de procesos, de mecanismos, ¿no? Para defenderme y para sobrevivir, que necesito espacio, necesito que me den muchos colores para ver quién soy. Pero estamos así nada más de toma el café y el rojo y ya, esos son los dos colores que hay. Y dices, híjole, pues ninguno me acomoda. Entonces, qué padre esto que nos compartes de decir, ok, nos separamos como pareja, pero seguimos siendo una familia y estamos ahí para nuestros hijos, para nosotros, pero desde otra perspectiva. Y abrimos el mundo de posibilidades, ¿no? Yo creo que eso es parte de lo Mm. que sanar el trauma significa, ¿no? Y a mí me encanta algo que Gabor Maté comparte, que es la sabiduría del trauma, ¿no? Porque vemos el trauma como esta mancha que nunca debió haber pasado y, y en realidad el trauma está lleno de sabiduría y de regalos. Sí, o sea, cuando llegamos a este espacio de permitirnos y como dices, de no seguir, tengo que empujar más, tengo que hacer más, tengo que luchar más. Cuando encontremos este tipo de palabras, yo creo que hay que parar, ¿no? Es momento de decir, ok, esta es una respuesta al trauma, esta es una señal de que estoy actuando desde lucha-huida, no tengo que luchar más por mi relación, por mis hijos. eh, y no va por ahí. Este proceso de sanación creo que es al revés, es como sentir rico, no es una de esos procesos de Claro, ¿no? Más masoquismo. claro. Porque al final, como hablábamos en nuestro último live, eso es estar en un proceso de lucha o vida. Es una forma de desregulación. Que esté luchando a favor de mi matrimonio, que esté luchando a favor de la crianza perfecta de mis hijos, es lucha. Neurobiológicamente es lucha.
y no hay amor que pueda salir de lucha. Entonces, cuando yo veo papás luchando por sus hijos, es contraproducente luchar por nuestros hijos, ¿no? Sí. Y ahí es donde tenemos que conocer nuestro sistema nervioso. Y la perfección, como lo tomaste, quiero decirles, la perfección es una de las formas más grandes de disociación, ¿sí? Porque cuando busco la perfección, significa que no tolero la imperfección. Y no tolero la imperfección porque normalmente hay trauma y entonces el trauma me hace sentir defectuoso. El trauma no tolera lo que está desorganizado, ¿no? Entonces, la perfección es una de las respuestas traumáticas más socialmente premiadas, aceptadas, lo cual no nos ayuda, ¿sí? Porque entonces pensamos que si no alcanzo la perfección, ¿no? No estoy siendo lo que debería ser, pero al fondo no es que estoy buscando la perfección, es que no tolero la imperfección de la vida. Y cuando no tolero la imperfección de la vida, no puedo estar presente, ¿sí? Y criar hijos es un proceso constante de imperfección, porque disculpen la palabra, la voy a cagar una y otra vez. Y yo he visto que mis hijos han aprendido más del cagadero que he hecho que de las cosas buenas que he hecho. O sea, aprenden más de mis errores que de mis aciertos. No estoy seguro. ¿Por qué? Porque después del error hay reparación, ¿no? Es lo que tú decías. El error nos permite la reparación. De hecho, eso está estudiado. Reparamos porque rompemos el vínculo. Y si nunca rompemos el vínculo porque lo estamos sosteniendo en ese intento de perfección, no le estoy dando la oportunidad a mis hijos de experimentar lo que es amor, ¿no? No hay amor si no reparamos y no podemos reparar si no nos permitimos ser nosotros mismos, lo cual significa ser perfectamente imperfectos, ¿no? Y creo que de ahí viene el generación de cristal, porque si creemos que no debemos romper el vínculo, el día que se rompa es un vínculo frágil porque no saben cómo repararlo. Entonces es como, se rompió, ya me rompí, ya, Y no, y es, no, no, dale, perdón, dale, no, dale, dale. es que no son nuestros hijos que son frágiles, es nuestro trauma que nos hace sentir muy frágil en relación a nuestros hijos. Estamos cuidando a nuestros hijos porque no nos sabemos cuidar a nuestras propias heridas. Sobreprotegemos a nuestros hijos porque no hemos sabido cómo salir de nuestro mecanismo de protección que nos ha limitado. Entonces le estamos poniendo una carga a nuestros hijos porque nadie nos ha enseñado a cuidar nuestra propia herida traumática. Pero nuestros hijos no son frágiles, no son frágiles. Somos nosotros quienes somos frágiles, pero nuestra sociedad no ha creado el lenguaje, los contenedores, los mecanismos para que podamos hablar de este trauma y entonces no lo volquemos en la siguiente generación. Y algo más que quería decir y luego me callo es que esto que hablabas de la heteronormatividad y el black and white, el negro y blanco en la sociedad, esa es otra capa de trauma para las familias. O sea, tengo mi trauma individual, tengo mi trauma de vínculo, no de apego, y por encima tengo un trauma de una sociedad que me hace sentir muy defectuoso, no poco, muy defectuoso y muy avergonzado si no amo cómo es la cultura dominante, si no crío cómo es la cultura dominante y si no tengo una cultura familiar como la dominante. Y eso es trauma. Ese es un trauma muy grande, porque no nos estamos dando la posibilidad, tú sacaste la palabra posibilidad, en esta sociedad tan formateada no hay posibilidades de ser, no hay biodiversidad. Y nosotros sabemos que los seres humanos y todo tipo de ecosistema florece y prospera y hay amor cuando hay diversidad. Y nuestra cultura empaquetada, higienizada, sanitizada, perfeccionada, heteronormada, capitalista, productiva, y ya me paro, ¿no? Es traumático porque no me puedo expresar, no me puedo expresar. Y creo que en los países latinoamericanos también tenemos unos temas de género muy fuerte. Yo todavía cuando voy a una comida, Gaby, y veo a todos los hombres en una esquina y todas las mujeres en otra esquina, es como que no puedo, ¿sí? Y las niñas en una esquina y los niños en otra esquina, es como no puedo, es como no puedo. Porque digo, eso es parte del trauma que nos divide, ¿no? Y es un ejemplo tonto y no tengo nada en contra de que nos tengamos nuestras reuniones así, pero es un ejemplo muy claro de cómo nos limitamos por el trauma
y eso afecta a nuestra cultura familiar. Totalmente. Ya me Sabes que emocioné. ahora que Pido ya, disculpas. yo también, no, porque es tan padre emocionarnos, es parte de, ¿no? ¿Ves? O sea, tenemos como Ujú, ajá, norma, no me puedo justo. emocionar, Mira, ¿no? me estoy disculpando, claro, Sí, obvio, obvio, no ahí me puedo está, mi emocionar. propio límite. Este, sí, como que ahora que tengo oportunidad de vivir en otro país, porque yo de niña, de joven, no viajé nada, no salía yo de México. Y ahora que tengo oportunidad de vivir en Estados Unidos, que sí es una cultura muy diferente, aunque estamos en Occidente, ¿no? No es como tan diferente si te vas a Asia, ¿no? Pero es suficientemente diferente, sobre todo en las dinámicas sociales, como lo que acabas de decir, la parte de género, las dinámicas entre hombres y mujeres, el machismo. Hay muchas cosas muy diferentes que me están permitiendo a mí ver ese trauma que no estaba nombrado en mí. ¿No? O sea, Mm, algo que te acostumbras, sobre todo como mujer creciendo en México, que te acostumbras a salir, o sea, a la calle con las llaves del coche así por si te asaltan y pegar, ¿no? O sea, muchas, muchas, muchas cositas que, como dices tú, es otro nivel, otra capa de trauma que normalmente cuando vivimos inmersos en el mismo espacio, en la misma cultura, no vemos, ¿no? mm, Porque no estamos claro. conscientes de que hay otra forma. Em, en fin, podríamos hablar 2000 horas, ¿verdad, mi querido Marco, de esto? Sí. Como siempre. Yo quiero platicarles un poquito a las personas que están aquí que se dedican a dar terapia de cualquier índole, de lo que hemos platicado también en el live pasado, de incorporar la mirada de la teoría polivagal y la somática a sus terapias, a sus procesos de acompañamiento, ¿no? Y ahí quisiera que nos platiques un poquito, Marco, de eso. Y saben, si les ha resonado a los que nos escuchan ahora lo que estamos hablando, para decirles a ellos, Gaby, que todo lo que hablamos viene de entender a nuestro sistema nervioso y que nuestro sistema nervioso nos permite tener una mirada que nos despierta, literalmente, ¿no? O sea, la neurociencia aplicada a la salud mental nos ha permitido entender la complejidad de nuestros mecanismos de una forma súper simple. Es una de las cosas que a mí me gusta de la teoría polivagal, porque cuando llegué a la teoría polivagal es como, hay tres partes del sistema nervioso, se acabó, ¿sí? No, no tenemos que, y para una persona con trauma, lo simple ayuda, ¿no? Porque entonces no me pierdo. Pero aunque es muy simple, es extremadamente sofisticado y lo podemos desarrollar, ¿no? Con tantas aristas y tantas matices, como nos sucede cuando nos sentamos a platicar tú y yo, ¿no? Que comenzamos a traer tantos elementos porque cómo es la base de nuestra estructura, de cómo vivimos, de cómo pensamos, de cómo amamos, de cómo criamos, de cómo somos exitosos o no, nos permite tener un lente tan empático sobre nuestra humanidad y nos permite salir de la disociación, Gaby. Y como hemos hablado tanto de la disociación, quiero hacer énfasis ahí, porque no hay manera de salir de la disociación pensándolo, no hay manera de salir de la disociación solo con la teoría, podemos solo salir de la disociación si comprendemos cómo es que el sistema nervioso nos está disociando todo el tiempo como mecanismo de defensa. Entonces, la disociación es uno de los muchos elementos de la teoría polivagal, pero es para, como hoy han escuchado acerca de eso, quizás les ayude a entender que de eso hablamos, ¿no? Es por qué estamos en lucha huida, por qué podemos amar a veces y a veces no, por qué me siento avergonzado, vulnerable, por qué me siento en culpa, por qué intento esforzarme, me esfuerzo toda la vida y así no logro mis metas o con un precio altísimo, ¿no? ¿Por qué hay todo el tema de neurodivergencia que tú tratas, ¿no? ¿Por qué es eso? ¿Sí? ¿Por qué hay tanto ADHD? ¿Por qué hay tantos temas que no nos permiten ser las versiones presentes, espontáneas y que podemos confiar en nuestros cuerpos y nuestras emociones y en pocas palabras pasarla bien? A mí la teoría prival me ayudó a empezar a disfrutar la vida, que es algo que por los primeros 40 años de mi vida no pude hacer, ¿no? De verdad, y lo digo así de simple, ¿no? Antes de entender a mi sistema nervioso, disfrutar para mí era una incógnita. No podía disfrutar. Y comenzar a darte cuenta que disfrutar es posible y es un paso muy importante en nuestras vidas, ¿no? Y que además, y cuando hablo de disfrutar, no hablo de un placer tonto, hablo también de los placeres tontos, pero no solo de eso, hablo de disfrutar de estar presente, ¿no? Porque estar presente es la precondición para
relacionarnos, vincularnos, perseguir nuestros sueños, am, y estar en contacto con lo vivo, ¿no? Con este aliveness. Me gusta la palabra en inglés. No hay aliveness si no estamos presentes, ¿no? Ese es el Totalmente. valor que yo le veo. Y para terapeutas y profesionales de la salud es como hacemos, necesitamos, tenemos que trabajar mucho más duro si no tenemos esas herramientas. Y va a llegar un punto donde nos topamos con pared. Todos los pacientes que yo recibo han ido a 30 millones de terapias antes, que seguro les han ayudado en algo, pero no los han llevado al fondo de sus procesos y de sus hábitos. Todos mis pacientes ya han dado muchas vueltas y cuando llegan es, wow, esa era la piecita que hace que todo lo demás que yo he hecho encaje. Porque no es que lo demás no sirve, pero lo demás difícilmente se acomoda y se integra verdaderamente si no estoy presente. Entonces, si sus pacientes no saben estar en sus cuerpos, es difícil que aprendan, es difícil que cambien de hábitos, es difícil que salgan de la disociación y es difícil que aprendan a vincularse. Sí, 100%. Mm. 100%. Y bueno, todavía están las inscripciones abiertas, Marco, al diplomado en teoría polivagal. Inscripciones abiertas, empezamos en 2 semanas. El cupo está casi lleno, Gaby, creo que estamos al 90%, estamos muy contentos. Entonces, si alguien aquí trabaja con otros seres humanos, la formación en teoría polivagal está orientada obviamente a profesionales de la salud, no solo de la salud mental. Por ejemplo, en el mundo, en el rubro médico, hay muchos cirujanos y hay mucha investigación que ya muestra que el éxito de una cirugía depende de la regulación del sistema nervioso de la persona que recibe la cirugía. Entonces, hay ya cirujanos que saben integrar unas sesiones de terapia somática, que lo hagan ellos o que manden a alguien más, pero tienen esta mirada para saber qué pacientes en una situación preoperatoria se benefician de regular su sistema nervioso y postoperatoria regular su sistema nervioso. Hay maestros y educadores que ya no saben cómo lidiar con sus aulas porque parece que ahora todos tienen ADHD, pero no es solo que todos tienen ADHD, es que todos estamos tan desregulados que el ADHD, ¿no? El trastorno de déficit de atención, se ha vuelto un mecanismo de compensación para muchos niños y adolescentes. Entonces tenemos a maestros que quieren aprender a leer el aula, ¿no? Y saber cómo ayudar a sus alumnos a mantenerse más pacientes, más presentes. Y entonces si trabajas con con seres humanos, la verdad es que yo creo que es una herramienta súper importante. Creo que te va a poner a la vanguardia en Latinoamérica, todavía eso es muy nuevo, vas a ser pionero en eso, hay muy poca gente. Gaby, tú lo sabes, los que trabajamos con el sistema nervioso estamos con lista de espera infinita de pacientes porque hay muy poca gente que lo hace, entonces si inclusive quieres escalar tu práctica, ya sabes, o inclusive quieres cobrar más porque ya tienes más, pues, más credenciales y más herramientas, yo lo recomiendo. Y es la primera vez que se da totalmente en español la formación en Latinoamérica. Ujú. Eso, porque sí, hay cursos de esto, pero siempre están en inglés, ¿no? Entonces, esta es la primera Correcto. vez de una formación así en español. Y bueno, preguntan que dónde pueden tener info. Entonces, Les paso yo los creo que links. si tú puedes poner una historia ahora en tus historias y pueden checar en mi Instagram también, ahí en el link envío está toda la información. Digamos que en tu cuenta y mi cuenta de Instagram creo que es lo más fácil para Sí. revisar. Em, entonces, sí, incluso si quieres en esos últimos 30 segundos que cerramos, em, podría... no, no lo voy a poder hacer. No, no me puedo mover de aquí. No, Nada, ahorita que pero que pidan terminemos, informes. ponemos, sí, Ujú. terminamos y ponemos los links en historias y demás, así Exacto. para que estén ahí al pendiente, ¿va? Sí. Y hay Ay, alguien preguntando si es solo para profesionales. Hay un formato del curso que es sin certificación, porque para hacer certificación necesitas una licencia médica, pero si hay personas que no dan escrito, si tienes algún tipo de, obviamente pedimos que ya haya un camino de desarrollo personal sólido, que ya tengas algunas habilidades, pero por ejemplo, si eres coach o si tienes alguna otra experiencia con seres humanos y te interesa, con mucho gusto evaluamos tu caso y te podemos dar la bienvenida. Ujú.
Así es, querida comunidad. Pues Marco, un placer como siempre estas conversaciones, estas charlas y pues gracias por todo lo que nos compartiste hoy. Un gusto, me encanta platicar, siempre salen cosas muy buenas. Sí. Oigan, bueno, pues esténse pendientes, les ponemos la info en las historias, ¿va? No podemos ahorita ya contestar todas las preguntas porque aparte que no las veo en el mini espacio del celular, solo veo Sí. preguntas y no veo qué dicen. Pero ahorita les ponemos la info del programa en las historias, ¿va? Les mandamos muchos Gaby, una cosa abrazos. más. Sí, Perdón, es que sí, hay muy buen comentario. Dice, soy abogada, coach en PNL y acompaño a víctimas en acoso laboral. Ese es un ejemplo perfecto de alguien que no es profesional de la salud, pero que puede usar la teoría polivagal. Tomen en cuenta que ahora en el sector judicial y legislativo de algunos países incorporan a profesionales que conozcan la teoría polivagal, porque hay muchos casos de abuso, ¿no? Psicológico, físico, sexual, donde la ley está cambiando a favor de las víctimas, porque antes los jueces y los juzgados no tenían información del trauma. Entonces, muchas veces las personas con trauma no eran representadas de una forma correcta. Entonces, nada más para que vean que hay mucho alcance de este tipo de información. súper, súper. Listo. Muy bien, Marco, pues cerramos nuestro en vivo. Te mando un fuerte abrazo y Gracias. nos Igual. vemos en estos espacios pronto. Bye bye. Gracias a todos por escuchar. Bye. El podcast se llama Mirándonos porque el mirarnos es central a nuestra salud integral, o lo que en inglés llamamos Whole Body Mental Health. Neurológicamente el mirarnos nos regula y nos conecta. Socialmente el mirarnos a los ojos nos hace sentir aceptados y vistos. Cognitivamente nos permite ver más allá de los sesgos que nos dividen, e individualmente nos recuerda que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Cuando aprendemos a usar nuestro sistema nervioso para conectar y vincularnos y mirarnos con respeto, curiosidad y sensibilidad, podemos ir a la esencia de lo que nos hace humanos y lo que es el fundamento de una sociedad saludable. Gracias por escuchar, espero que disfrutes el podcast.